Derecho Procesal 1, versión 2022. Apunte efectuado en colaboración con los estudiantes de la Universidad de Talca y el apunte de Leonel Torres Lavé, con múltiples autores, incluidas las modificaciones introducidas por la ley número 21.394 que modifica los sistemas de justicia. Para poder estudiar el derecho procesal recuerden tener a mano el Código de Procedimiento Civil, el Código Procesal Penal y el Código Canónico de Tribunales, aunque en la práctica todo esto se puede encontrar en internet. Introducción. Heterocomposición. Ella es aquel método de solución de conflicto por el cual las partes acuden a un tercero, ya sea individual o colegiado, quien se compromete u obliga en razón de su oficio, luego de la tramitación de un proceso, a emitir una decisión para la solución del conflicto, cuyo cumplimiento deberán acatar dichas partes. La razón de ser del proceso. Desde el amanecer de la humanidad se dio la coexistencia de un pretendiente y un resistente, y con ello la existencia del conflicto. En un principio se recurría exclusivamente a la fuerza para dar solución a los desencuentros. En algún momento, que nadie ha determinado con precisión, se optó por el debate, lo que determinó que la fuerza de la razón sustituyera a la razón de la fuerza, reemplazando el brazo armado por la palabra que ostenta, como medio de discusión, la innegable ventaja de igualar a los contendientes. Por ello, podemos concluir que la razón de ser del proceso es la erradicación de toda fuerza ilegítima dentro de una sociedad dada, para mantener un estado perpetuo de paz. Sin embargo, la idea de fuerza no ha podido ser eliminada totalmente como alternativa de solución de conflictos, ni siquiera por el proceso. Las medidas cautelares o la ejecución de la sentencia llevan a la naturaleza coercitiva, aunque legitimada. Aproximación a la idea de proceso. El proceso cumple una función doble. Primero, privada. Es el instrumento con el que cuenta toda persona natural o jurídica, gente o ente, para lograr una resolución del Estado. Es la alternativa final si es que no ha logrado disolverlo mediante la autocomposición. Pública. Es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en contrapartida con la prohibición interpuesta respecto del uso de la fuerza privada. Las nociones de conflicto, litigio y controversia. El conflicto. Cuando nos referimos a conflicto surge en nuestra mente un pleito, una disputa, una litis o un enfrentamiento. Sin embargo, no podemos alejarnos de la realidad social y sobre todo tratar de entender qué se entiende por conflicto en un plano social, para lo cual debemos entender que la noción de conflicto es clave y eje central del pensamiento de la psicología social, pues el conflicto es inherente a la interacción humana. Cuando un individuo quiere para sí y con exclusividad un bien determinado, intenta implícita o expresamente someter a su voluntad una o varias voluntades ajenas. Pretensión. Si dicha pretensión se satisface, no habrá problema. En caso de no ser satisfecha la pretensión, existe una resistencia que puede deberse a que se discute el derecho o no se acata una orden, o en un incumplimiento de un mandato vigente. A la coexistencia de una pretensión y de una resistencia acerca del mismo bien en el plano de la realidad social se le denomina como conflicto intersubjetivo de intereses. Sin conflictos no serían necesarios los abogados, jueces ni medios de resolución. ¿Se imaginan un mundo sin abogados? Ahí es donde deben imaginar que quien apunte tiene una foto del meme de los Simpsons, donde sale el mundo sin abogados y la gente tomándose las manos en un campo verde. Más allá de la ironía de esta conocida imagen, ese mundo ideal requiere de paz social, de ausencia de conflictos en los diversos ámbitos de la vida, de la humanidad. Nuestra profesión surge como respuesta al conflicto, como un componedor de las problemáticas de las personas. Si, como individuos o individuas de la especie humana, pudiésemos resolver nuestras controversias de manera pacífica, de manera autocompositiva, no se requeriría ni siquiera de tribunales. Pero, como históricamente ha quedado demostrado, la humanidad no es capaz de resolver conflictos de manera pacífica, sino que de manera excepcional. Solamente estamos acostumbrados a encargar la solución de asuntos a terceros, para que se dirima de la manera más imparcial posible.
En nuestra realidad contemporánea contamos con el proceso de tribunales con auxiliares de la Administración de Justicia y muy especialmente entre ellos a los abogados y las abogadas. Un paréntesis sobre la abogacía. La abogacía es por lejos la profesión más icónica de todas. La trascendencia de nuestra labor trasunta todos los planos de interés del ser humano. En nuestra legislación encontramos una expresa referencia al título 15, artículo 520 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, COTO, que es vuestro deber como futuros juristas conocer. Artículo 520. Los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. En consecuencia, si optamos por estudiar esta noble carrera, una de las principales preocupaciones es que debemos aprender y dominar de la mejor manera posible el proceso como instrumento de resolución de conflictos que se desarrolla ante los tribunales de justicia. Comencemos inmediatamente revisando las funciones del proceso. Funciones del proceso ante un conflicto. Entendemos como proceso el instrumento que ostenta la jurisdicción para la resolución definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales. La razón por la cual el tercero actúa sobre las partes para la solución del conflicto es que está investido del ejercicio de la función jurisdiccional, que reconoce el artículo 76 de la Constitución Política de la República. La jurisdicción es, abro comillas, la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas en la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Esta es la definición de Eduardo Couture. Para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional, es menester que se ejerza por la parte activa una acción, la cual ha sido conceptualizada como es el derecho subjetivo público o potestad de carácter público que de requerir al órgano en el ejercicio de su función jurisdiccional. Couture lo define como la acción es una pretensión del derecho constitucional de petición y, naturalmente, absolutamente autónoma, distinta y separada del derecho subjetivo y respectivo. El actor que ejerce la acción para los efectos de obtener la satisfacción de una pretensión, la cual no se opone a la persona en contra de la cual ella se hace valer. La pretensión ha sido conceptualizada por Carneluti como modo de ejercicio del poder jurídico, siendo la pretensión una declaración de voluntad por la que se exige la subordinación del interés ajeno al interés propio. Wasp, en sus comentarios de la ley del enjuiciamiento civil, amplía la noción de pretensión, diciendo que es la declaración de voluntad por la que se solicita del órgano jurisdiccional una actuación frente a determinada persona distinta del autor de la declaración. Tal actuación es el verdadero objeto de la pretensión, que el órgano jurisdiccional ejerza la función, no que dé la razón del ejercitante. Las ideas de acción y reacción son básicas en el proceso, y para que el sujeto activo esté en condiciones de defenderse debe ponérsele en conocimiento de la pretensión del demandado a través de una notificación válida, cumpliendo con ello con el principio del debido proceso legal, que en el derecho procesal debe ser entendido como el principio por el cual nadie puede ser condenado sin saber legalmente que existe un proceso respecto de él y tener la posibilidad cierta de intervenir en dicho proceso. Conflicto de relevancia jurídica y que se presenta en la vida del derecho cuando existe un choque intersubjetivo de intereses por el desconocimiento o violación de un concepto que preordena una conducta que en los hechos no se cumple. Ejemplos hay muchos y principios propios de la vida diaria, como cuando se incumple un contrato de arrendamiento por no pagarse la renta. El arrendador perseguirá el pago adecuado y el arrendatario se resistirá. Quizás el arrendador querrá incluso compeler forzosamente al arrendatario para que le pague, pensando incluso en el uso de la fuerza, pero tal, como ya lo hemos mencionado, el uso de tal medio está proscrito en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces el acreedor no le quedará más que incoar un proceso mediante una demanda en la cual deberá afirmar necesariamente la existencia de un conflicto en el plano de la realidad social.
Esa necesaria afirmación convierte al simple diálogo en algo similar a una dialéctica, en la cual el pretendiente afirma un hecho, una tesis, el resistente una antítesis y eventualmente el juez produce una conclusión, una síntesis, en su sentencia, dando o no por demostrada la tesis en el orden a los medios de confirmación que alguno de los interesados haya acercado en función de claras reglas que establecen a quién le compete la tarea de confirmar. El cumplimiento de esta tarea se efectúa en un plano estrictamente jurídico, el del proceso, obviamente diferente del plano de la realidad social, pudiendo ocurrir entre ambos exista o no plena coincidencia. La oposición a la satisfacción de la pretensión por la otra parte es lo que genera el litigio o conflicto. No siendo posible la solución del conflicto por la autocomposición, es menester que el título de la pretensión accione para que se ejerza la función jurisdiccional, siendo la forma en cómo se resolverá el conflicto la decisión de la autoridad, que se manifiesta como una sentencia al final del proceso. Se debe entender por proceso un método idóneo para dirimir imparcialmente, por un acto de autoridad, un conflicto de relevancia jurídica, mediante una resolución que eventualmente pueda adquirir la fuerza de cosa juzgada. La sentencia que debe dictar en el proceso se resulta eficaz por provenir de la tercera independiente en el ejercicio de la facultad jurisdiccional y porque dicha decisión se torna inmutable e inimpugnable una vez pasada en autoridad de cosa juzgada, a la cual hemos conceptualizado como una cualidad extraprocesal de que puedan gozar los efectos inmediatos de la sentencia, en cuya virtud se adquiere la inmutabilidad y eficacia de los mismos dentro del proceso y frente a la eventualidad de una decisión contradictoria. Naturaleza del proceso. Ordinariamente, el derecho procesal ha sido asociado al derecho positivo, que regula la práctica de los tribunales. Este concepto eminentemente estático omite cualquier alusión al carácter eminentemente dinámico de este derecho, derivado de la vivencia jurídica constituida por el quehacer del juez, los abogados y las partes. Es este segundo elemento aquel que ha sido latamente discutido por la doctrina. 1. Teoría clásica. El proceso es un contrato de litis contestatio, esto es un acuerdo de voluntades tendiente a encontrar la justa resolución de un conflicto. Posteriormente, ya en la época de la Revolución Francesa, aparece una segunda vertiente dentro de la teoría clásica que considera el proceso como un cuasicontrato, en términos de ser tan solo un conjunto de fórmulas legales que llevan a resolver el asunto. 2. Teoría de la relación jurídica. La segunda teoría respecto de la naturaleza del proceso es denominada de doctrina de la relación jurídica, sustentada principalmente por autores como von Bülow, Sciovenda y Calamandre. El proceso es una relación jurídica que se presenta ante el órgano jurisdiccional, a fin de que éste aplique la ley que corresponde al caso concreto, a fin de llegar a la justa solución de la contienda. La relación jurídica es la esencia del proceso y es previa al derecho litigioso, toda vez que surge en el momento en que la simple norma jurídica se traduce en una pretensión. Existen derechos y obligaciones recíprocos entre los interesados en el litigio y los funcionarios encargados de resolverlo. Teoría de la situación jurídica. Posteriormente aparece en escena la doctrina de la situación jurídica, la cual, de conformidad a los postulados de Goldschmidt, establece que no es posible hablar de relación jurídica por cuanto la solución del conflicto es tan solo una mera expectativa de las partes en orden a la cual obtener sentencia favorable, por lo que sitúa al proceso en un escalafón inferior, cual es el de simple situación jurídica. Teoría de la institución jurídica. En cuanto al cuarto lugar figura la doctrina sostenida por el autor Jaime Wasp, conforme a la cual el proceso es una institución jurídica a la cual las partes acuden cuando existe entre ellas un conflicto que debe ser solucionado. Explica la utilidad del proceso, pero no su naturaleza jurídica. La quinta teoría es la teoría moderna de la relación jurídica compleja.
Finalmente encontramos la teoría de la relación jurídica compleja, propuesta por autores como Carneluti, la cual goza hoy en día de la aceptación mayoritaria de la doctrina, sobre todo porque se aplica casi enteramente al proceso civil e incluso a los procesos criminales con ciertas diferencias. Consiste en establecer que el proceso es un conflicto de intereses jurídicamente relevante y que, en consecuencia, es objeto de regulación especial por la parte del derecho, constituyendo su esencia de la justa composición de la litis. Se estima que las teorías antes enunciadas adolecen de error de definir la naturaleza del proceso como aquella que el derecho positivo le asigna. Miran a la existencia en lugar de la esencia. En consecuencia, para poder determinar con claridad qué es el proceso, será preciso atender no a la ley, sino a la práctica. Se ha entendido en general que el proceso es el trabajo que desarrollan los actores procesales con miras a la solución de la contienda. Aparece entonces la trilogía contienda, juez y juicio, así como una serie de conceptos similares que es preciso definir y diferenciar antes de entrar de lleno al análisis de fondo. Conceptualización del proceso. El proceso es un medio idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de autoridad, un conflicto de relevancia jurídica mediante una resolución que eventualmente pueda adquirir fuerza de cosa juzgada. Regularmente suele confundirse con otros términos: proceso y litis o litigio. El litigio es la representación procesal de la contienda, caracterizada por la existencia de una pretensión resistida. Si bien un proceso supone un litigio, es posible que exista sin este, como en los casos de jurisdicción voluntaria. El proceso y juicio. El juicio es la decisión, la sentencia, que solo constituye una parte del proceso y que incluso puede no presentarse, avenimiento, sobreseimiento, etc. No obstante, la influencia española hace que nuestro código normalmente utilicen esta expresión como sinónimo de procedimiento, juicio ordinario, juicio ejecutivo, etc. Proceso y procedimiento es una relación de género a especie. El procedimiento es el conjunto de formalidades externas que determina el desarrollo de los actos que forman el proceso. Proceso y expediente. El proceso es una idea, una abstracción, mientras que el expediente es la materialidad, el legajo de papeles que se registran en los actos de un proceso. El proceso y la causa. Conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de la República y 1 del Código Orgánico de Tribunales, no se aprecian diferencias entre ambos conceptos, por lo que concluimos que nuestro legislador los considera sinónimos. Proceso y autos. La palabra autos es utilizada por nuestro legislador en múltiples sentidos y en algunos casos como sinónimo de proceso, pero también en otros para referirse al expediente e inclusive como una categoría o clase de resolución judicial. Proceso y pleito. Conforme al artículo 159, número 6 del Código de Procedimiento Civil, el concepto de pleito es sinónimo de litigio. Objeto del proceso. Encontramos una doble necesidad del proceso, siendo la primera la conducta humana y su segunda la representación formal. El conflicto, entendido como la oposición de voluntades en razón de intereses recíprocamente incompatibles, se transforma en una contienda cuando los intereses mutan en pretensiones jurisdiccionales, siendo en consecuencia la contienda del objeto del conocimiento del juez. El juez conoce la contienda fundamentalmente en dos etapas: aprehensión judicativa. La aprehensión de los hechos por parte del juez no es solo racional, sino que además tiene la calidad de ser el medio para llegar a juzgar, lo cual es el último fin del proceso. Convicción razonable. Como el proceso es posterior al conflicto, la verdad a la que se aspira es solo una probabilidad, una opinión que se forma el juez y respecto de la cual debe lograr un nivel de convicción a fin de que se trate de una solución justa y capaz de establecer la paz social. La convicción del juez se funda en apreciaciones que lo conducen a una verdad probable. Para ello encontramos tres etapas. Discernimiento de la regla aplicable. Supone la búsqueda y apreciación de una medida para sobrepasar o sopesar la contienda que se conoce. El segundo, la apreciación.
Es la comparación entre la regla discernida y la contienda aprehendida, siendo esta la evaluada a la luz de aquella. Determinación de lo justo. El juez es el ius dicens, entre paréntesis dice lo justo del caso concreto, y en virtud de dicha autoridad lo que él decida se tendrá por cierto. Esta autoridad de la justicia es la autoridad inherente al proceso manifestada externamente a través de la cosa juzgada. En estricto rigor, el proceso es un medio, no un fin en sí mismo. Tiene en consecuencia una característica funcional y teleológica, encaminándose hacia la resolución del conflicto, cumpliéndose diversas etapas para llegar a la sentencia firme. Sus fines son la finalidad de la jurisdicción, restablecimiento del derecho y la paz social, y la finalidad del proceso, jurídica, social y de cooperación. Englobando toda esta materia, el juez conoce la contienda fundamentalmente en dos etapas: la prehensión judicativa y la convicción razonable. En unas donde absorbe los hechos de los cuales las partes llevan en sus pretensiones, o en la pretensión de la defensa, y la convicción razonable es donde hace un ejercicio en el cual va a comparar estos con el derecho en sí y con sus propias apreciaciones en base a la prueba. Y esto ahí es donde se encuentra el discernimiento de la regla aplicable, la apreciación y la determinación de lo justo. Esto es una de muchas formas de entender esta materia. No crean que esto es todo lo que se señala al respecto definitivo. Vamos a hablar de eso más adelante. Clasificación. Los distintos criterios de diferenciación que se utilizan para intentar clasificar el proceso son más bien aplicables a los procedimientos, por lo cual nos remitiremos a enunciarlos. Según las pretensiones, A contencioso tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto o posición de intereses suscitados entre las partes. B voluntario. Su objeto se centra en una o más peticiones no contenciosas y sus sujetos privados se denominan peticionarios o solicitantes. 2. Según su finalidad. A declarativo, de conocimiento o cognición. Tiene por objeto la pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial dilucide y declare el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. B. Ejecutivo. Hay una ausencia de controversia y tiende por objetivo cumplir lo ordenado de una sentencia o en un título ejecutivo exigible que contiene una obligación. Y C. Cautelar. Es accesorio a un no principal y tiene por objeto asegurar la viabilidad de la sentencia condenatoria. 3. Según su estructura. A. Ordinario. Todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial serán ventiladas en un juicio ordinario, salvo cuando este código autoriza al juez a determinar las clases de proceso aplicable. B. Especial. Aquellos que tienen una regulación especial. 4. Según el derecho sustantivo reclamado: civil, penal, laboral, de familia, comercial, etc. 5. Según la forma del procedimiento: A. Oral. B. Escrito. Elementos del proceso. Existe un acuerdo en la doctrina en el proceso. Cuenta con estos elementos. Elemento objetivo. La contienda. El conflicto de cuyos intereses han mutado en pretensiones jurisdiccionales y que se encuentra constituido fundamentalmente por la acción y la reacción. Es el enfrentamiento de intereses comprometidos. Elemento subjetivo. Son los sujetos que están envueltos en el respectivo proceso y son los siguientes. 1. Órgano jurisdiccional, el juez. La labor fundamental del juez es el proceso, es innegable, pero variará según estemos en presencia del principio dispositivo e inquisitivo. No obstante, la visión del juez será esencialmente la misma en ambos casos y se desarrollará a través de varias funciones. Función receptora: recibir las prestaciones de las partes, tanto alegaciones como probanzas, las que se acumulan en el expediente. B. Función inspectiva: verificar la admisibilidad de las pretensiones como de probanzas. Reviste importancia porque es el análisis preliminar de un determinado asunto. Ejemplo: interposición de recursos. C. Función de proveimiento: proveer o despachar las diferentes presentaciones y solicitudes que se van presentando en el tiempo. D. Técnica valorativa o de juzgamiento: resolver las presentaciones de las partes
ponderar el valor de las pruebas y en definitiva fallar el asunto sometido a su decisión. Es necesario distinguir el juzgamiento de las cuestiones accesorias del conflicto mismo. Función de cumplimiento, de la medida en que la resolución necesite ser cumplida y no lo haya hecho voluntariamente por la parte respectiva. Y F, acto de comunicación, por los cuales se hace saber a las partes o a terceros las actuaciones judiciales. Dentro de estos actos encontramos las notificaciones. 2. Las partes. Las analizaremos a propósito del estudio de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Pueden estar constituidos por el demandante, demandado e incluso terceros. Presupuestos procesales. Son aquellos elementos o exigencias esenciales que deben concurrir para la constitución de un proceso válido y eficaz. 1. De constitución. Son los presupuestos esenciales y equivalen a los requisitos de existencia de un acto jurídico, por cuanto su ausencia la determina la inexistencia del proceso. Son los siguientes: A. Ejercicio de la acción. B. Existencia de un tribunal. C. Emplazamiento válido de las partes. 2. De validez. Una vez que el proceso ha nacido, aparecen estos presupuestos necesarios para su validez. A. Competencia a lo menos absoluta del tribunal. Y B. Capacidad procesal de las partes. 3. De finalidad. Son aquellos sin los cuales el proceso carece de sentido o degenera otra cosa diferente. A. Interés o relevancia jurídica. B. Persuasión y convicción del tribunal en torno a lo justo para el caso concreto. El procedimiento. El procedimiento puede definirse como aquel conjunto de formalidades preestablecidas en normas jurídicas contenidas en diversas fuentes formales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes para que constituyan en conjunto con el tribunal el proceso jurisdiccional. 1. Clasificación. Los procedimientos pueden clasificarse según la materia, según la finalidad y según la extensión de la competencia otorgada al juez. A. Según materia. Al respecto podemos distinguir entre procedimiento civil, procedimiento penal, procedimiento laboral, procedimiento de familia, procedimiento tributario, entre otros. B. Según su finalidad, nos encontramos con procedimiento de conocimiento. Dentro de ellos podemos distinguir entre procedimientos meramente declarativos, constitutivos, condenatorios o cautelares. Procedimiento ejecutivo, procedimiento cautelar. Y C. Según la extensión de la competencia, procedimiento de lato conocimiento. Se identifica con el juicio ordinario. Resuelve el conflicto íntegramente de manera definitiva e inalterable. Produce cosa juzgada material y es la regla general. Procedimiento de contradictorio limitado. Lo relacionamos al juicio sumario. Se trata de procedimientos donde se puede volver a discutir la materia sometida a decisión del tribunal. Bueno, con esto damos conclusión al capítulo de hoy y al mismo tiempo iniciamos la nueva serie sobre derecho procesal. Quiero agradecerle a todos los que escuchan, que llegan hasta el final de estos videos. Estos apuntes están realizados con el objeto de poder compartirlos, de compartir el conocimiento. En materia de derecho procesal, no se asusten si lo que están escuchando hoy es muy distinto a lo que ustedes estudiaron. La materia de derecho procesal es muy diferente de la forma en la que se enseña en cada una de las escuelas de derecho de este país. Todos tienen una estructura distinta, una morfología diferente, enfoques más teóricos algunos, otros más prácticos. A mí me enseñaron la materia de modo tal que saltamos directamente a la autocomposición, heterocomposición y autotutela, a los métodos autocompositivos, la mediación, conciliación, avenimiento, desistimiento, salida alternativa de conflictos, como los acuerdos reparatorios, etc. Y acá no, acá está este apunte mucho más desde la perspectiva teórica, pero está mejor, a mí me gusta más, es más bacán que partan desde la perspectiva del derecho, como los conceptos, y los ahonda. A mí no me gusta, por ejemplo, la definición que da derecho de la jurisdicción. Yo me quedo siempre con Mario Mosquera, me caso con Mario Mosquera en eso, pero aquí es interesante porque ninguno de estos conceptos es un absoluto, sino que ustedes como estudiantes tienen que saber adaptarse a las palabras clave que se repiten en cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de jurisdicción siempre se habla de que es un poder del Estado, y con eso desde ahí uno va construyendo una definición en base al conocimiento que tienen ya en su mente. Eso, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna queja, me la hacen saber. Y un abrazo. Estudien, escuchen, lean y eso. Feliz 2023 para todos.